Eh, Buenos días, mi nombre es Eduardo Gutiérrez Klinsky, docente de la materia de obras hidráulicas de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Vamos a avanzar este tema que trata de algunas consideraciones geotécnicas en suelos y rocas para evaluación de la socavación en pilas y estribos de puentes. Eh, Esto es como un material, un poco de apoyo a los conceptos que veníamos viendo cuando hablábamos de tamaño de partícula de 50, ¿no? El tema de erodibilidad de rocas y algunos otros conceptos que los dábamos un poco por sobreentendido. Entonces, en este capítulo vamos a reforzar algunos criterios de lo que se refiere a geotecnia y a mecánica de rocas. Bueno, la socavación, hemos visto en capítulos anteriores, es ocasionada por la acción erosiva del agua. Entonces resulta útil dentro de la ingeniería tener conocimiento básico de las propiedades de materiales y suelos que sirven de soporte a las fundaciones de estructuras. En este contexto, las fuerzas hidráulicas las vamos a considerar como una acción, ¿no? O carga, y las propiedades geotécnicas como una estructura que tiene resistencia eh, para absorber esos esfuerzos que genera la carga, que en este caso es el flujo hidráulico. De manera general, los materiales geológicos considerados los vamos a clasificar en suelos y rocas. Se considera como roca todo geomaterial que demande el empleo de taladros, explosivos, maquinaria de percusión, vibración y, en fin, equipos especiales que por acción mecánica de motores sean necesarios para poder remover el material. También hay geomateriales intermediarios, también denominados como IGMs o Intermediate Geomaterials. Son materiales de transición entre suelo y roca, ¿no? La identificación de geomateriales o intermediarios o IGMs se basa puramente en base a la resistencia que estos presentan. Vamos a empezar viendo algunas características de los suelos granulares desde el punto de vista de interés del estudio de socavación de suelo. Los suelos granulares poseen la particularidad de que la erosión se da partícula a partícula y por tanto la socavación se produce de una manera relativamente rápida, de tal forma que la máxima profundidad de socavación o socavación de equilibrio se alcanza en un periodo de algunas horas hasta algunos días, ¿no? Entonces es muy frecuente que en suelos granulares la socavación máxima se alcance durante un solo evento de inundación. Debido a esto, la práctica muy común considera que la socavación no es una función del tiempo y por lo tanto ocurre de manera instantánea una vez que se excede la condición hidráulica para poner la partícula en movimiento. Entonces, no se toma en cuenta la evolución a lo largo del tiempo, ya que en suelos granulares consideramos que la socavación máxima se da de forma casi que inmediata. Esta es una imagen de un ejemplo, ¿no?, de socavación en uno de los puentes en el tramo Patacamaya-Tambo Quemado. Entonces aquí ustedes pueden ver, ¿no?, el diámetro del agujero socavado. Aquí se puede ver lo que hablábamos del flujo de agua que viene, choca contra la pila. El flujo de agua es empujado para abajo
Y aquí lo que ha excavado son los vórtices que hablábamos, ¿no? En el capítulo de socavación en puentes, los vórtices en tipo de herradura. Y aquí aguas abajo lo que se dan son vórtices de tipo wake que también socavan. Aquí se puede ver se puede observar la particularidad de que eh, una vez que ha pasado el evento, la pila queda también parcialmente rellena por material de depósito. Conforme la inundación va bajando, también, si ustedes recuerdan, el tema de socavación por cama viva acarrea, ¿no?, material en suspensión, y conforme va pasando la inundación o las aguas van bajando, el agujero queda relleno parcialmente por el material que nuevamente se va asentando y sedimentando alrededor de la pila. Esta es otra imagen de la superestructura. Aquí nosotros tenemos la pila, ¿no?, que fue socavada, y ustedes pueden observar arriba la superestructura. Es un puente en vigas postezadas simplemente apoyado, y ustedes pueden observar aquí cómo hay una inclinación de las vigas debido a que la pila se hundió durante el evento de socavación máxima debido al peso de la superestructura. Y ustedes pueden ver cómo aquí en la parte inferior de las vigas la abertura, ¿no?, de la junta quedó mayor que la abertura en la parte superior. Entonces este es un ejemplo muy típico, muy clásico de socavación en estructuras de puentes. Y aquí ustedes pueden ver claramente también, ya es una vista del tablero desde arriba. Aquí por debajo está una de las pilas de soporte, la pila de soporte socavada, y ustedes pueden ver claramente, ¿no?, la deflexión del tablero en esta zona. Entonces lo que se quiere, ¿no?, al efectuar un diseño de cálculo de socavación es determinar la profundidad máxima de socavación para que no suceda este tipo de evento, ¿no? Entonces es muy complicado después solucionar este tipo de problemas. Una posible solución sería gatear, ¿no?, la estructura eh, y vaciar tal vez unos dados de soporte nuevos para las vigas para corregir esa irregularidad. Y obviamente después efectuar una prueba de carga en el puente con los vehículos tipos, ¿no?, o vehículos preestablecidos para verificar la resistencia total de esa estructura. Bueno, en lo que respecta a suelos cohesivos, la erosión puede darse de dos maneras, de partícula a partícula, similar a como hemos hablado, ¿no?, en suelos granulares, pero también bloque a bloque de partículas. Los límites de esos bloques pueden darse naturalmente en la matriz suelo por microfisuras resultantes de diferentes fenómenos. Una principal diferencia entre suelos cohesivos y no cohesivos es la tasa de erosión más allá de la tensión de corte crítica. En suelos cohesivos es muy importante esta tasa, ya que aumenta suavemente y se mide en milímetros por hora. Esto ocasiona que el proceso de socavación en suelos cohesivos sea considerado como una función de tiempo, de manera a acumular el efecto a largo plazo de la carga hidráulica. Existe una tensión de corte crítica, tau C, por debajo de la cual no existe erosión. Y arriba de esta tensión de corte tau crítica
es donde se inicia la misma, ¿no? Entonces, es posible definir una pendiente inicial dada por dz de t en el origen de la curva de tasa de erosión versus tensión de corte, ¿no? Ambos parámetros ayudan a comprender la función de erosión y erodibilidad del material. Vamos a ver esto ya en mayor detalle. Entonces, estos son algunos factores, ¿no?, de erodibilidad en suelos cohesivos. Tenemos aquí el estudio de parámetros y cómo estos parámetros afectan en la erodibilidad del material. Entonces, el peso unitario del suelo disminuye, un incremento, ¿no?, de peso unitario del suelo disminuye la erodibilidad. Incremento de índice plástico disminuye, resistencia al corte no drenada aumenta la erodibilidad, incremento de índice de vacío aumenta la erodibilidad, hinchamiento aumenta, porcentaje pasante en el tamiz 200 aumenta la erodibilidad, tasa de dispersibilidad del suelo aumenta, tasa de absorción de sodio aumenta, temperatura del suelo aumenta y temperatura del agua, incremento de temperatura del agua, aumenta la erodibilidad. Ahí en este gráfico presentado por la FHWA presenta una serie de parámetros con asteriscos, ¿no?, que son contenido de agua, tamaño característico de grano, minerales limosos, capacidad de intercambio de cation, pH del suelo y composición química. Son parámetros donde los estudios todavía no han arrojado resultados claros de si estos parámetros incrementan o disminuyen la erodibilidad del suelo con el incremento de los mismos. Bueno, en lo que respecta a las rocas, la determinación de la socavación en roca es función tanto de las condiciones de carga hidráulica como de las propiedades y resistencia de la misma. En general, la socavación en roca se da de 4 modos: por disolución, cavitación, el quarrying and placking, que es un tipo, ¿no?, de descascaramiento o abatimiento de cantera, por abrasión, y de entre estos 4 tipos de socavación que se pueden dar en roca, prácticamente en estructuras de puentes se dan el 3 y el 4, que es el quarrying and placking y el de abrasión. El método de disolución, cuando uno escoge un local de fundación en roca, difícilmente por cuestiones de resistencia de la roca para resistir los esfuerzos de las fundaciones, difícilmente se va a poder encontrar una roca resistente que sea muy sensible a la disolución, al menos durante la época útil de la estructura, ¿no? Entonces, la disolución es muy difícil que se presente en la vida útil de una fundación de puentes debido a la resistencia que se elige para fundación de puentes, ¿no? Y la cavitación también es otro parámetro que es muy raro de que se presente, debido a que para que exista cavitación en roca por efecto del agua, se tendrían que dar unas condiciones de flujo especiales que son muy difíciles de darse en los lugares donde se elige la implantación de puentes. Bueno, canales conformados por camas de roca pueden socavarse rápidamente debido a condiciones límites de flujo. Y en este caso, en el estudio de socavación en roca, la potencia de flujo vendría a ser
el parámetro clave empleado para calcular la socavación en roca degradable, debido a que puede registrarse y acumularse a lo largo del tiempo para varios eventos de inundación, sean estos pequeños o grandes. Entonces, algunos parámetros que influencian en la tasa de socavación en roca, de acuerdo a Dickinson y Bailey, modificado por la FHWA, los tres factores que tienen influencia en la socavación son de orden geológico, geotécnico e hidráulico. En lo que respecta, ¿no?, a la geología, se debe estudiar todo el toda la litología de la roca, frecuencia y característica de fisuras, orientación y descontinuidades, el grado de intemperismo, grado de endurecimiento de rocas sedimentarias, ¿no? Con respecto al parámetro geotécnico, debe analizarse la densidad de la roca, resistencia a la abrasión, durabilidad a desleimiento o lo que se llama el slake, que son como el slake vendría a ser la deterioración de la roca o pérdida de resistencia a la misma debido a ciclos de humedecimiento y secado, ¿no? Resistencia a la roca, básicamente en lo que respecta a la resistencia a la roca, uno de los parámetros tal vez más conocidos sea el UCS o resistencia inconfinada a la compresión, que es el ensayo de compresión simple, ¿no? En lo que respecta al parámetro hidráulico, está la geometría del canal, característica de flujo anual, el gradiente de energía, características del material de la cama de roca, intensidad y duración de los eventos de inundación. Aquí tenemos un gráfico, ¿no?, de la FHWA reproducido del NHRP 2011, donde se muestra el potencial de corriente para socavar roca. Entonces aquí tenemos en el gráfico de abscisas lo que sería el stream power o la potencia de corriente a lo largo del tiempo. Entonces tenemos tres ejemplos de inundación. Flood es inundación. Entonces tenemos la inundación A, donde podemos ver que es una inundación de larga duración, pero es larga la duración, pero la intensidad máxima no llega al límite de erosión aluvial, ¿no? Entonces, aquí, pese a que la inundación se da a lo largo de un periodo de tiempo largo, no llega a producir una erosión importante en las rocas. Por otra parte, tenemos aquí lo que sería la inundación B, donde ustedes pueden observar que la energía de corriente es bastante elevada. Entonces, sin embargo, la duración de la inundación es bastante corta, ¿no? Tenemos aquí lo que sería el periodo de inundación para la inundación B, con un pico elevado de potencial de corriente y breve duración. Entonces se va a tener una erosión con cierta profundidad, pero el volumen de material excavado va a ser relativamente pequeño, ¿no? Pero debido a este trecho de potencial de corriente, lo que puede hacer, ¿no?, en esta área es cambiar
condiciones de borde, ¿no? O morfología del canal de cierta manera, ¿no? Y ya tenemos aquí en el último caso, que sería el flujo C, donde se tiene una duración intermedia, ¿no? En el tiempo para el flujo B. Y aquí se puede ver que también existe un potencial bastante grande, ¿no? Del flujo C para cambiar morfológicamente el canal, y debido a su duración también aquí la cantidad de material que se va a socavar también va a ser importante tanto en volumen como en profundidad. Entonces son algunas relaciones de potencial de corriente versus tiempo. Bueno, este es un gráfico donde indica, ¿no? Son algunos estudios que se efectúan que intentan correlacionar también la potencia de corriente versus la erosión que se va dando a lo largo del tiempo. Entonces son algunos estudios del NHRP en base al número de abrasión de la roca del lecho. ¿Cómo puedo yo, a partir de estos gráficos, para una determinada potencia de corriente, estimar la socavación que se va a dar en mi flujo? Bueno, aquí tenemos un gráfico de cómo se da la distribución de velocidades a lo largo de una misma sección transversal. Tenemos aquí el canal principal y las llanuras de inundación del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces es posible observar que mientras más profundo el tirante de agua, mayor es la velocidad. Y también mientras más distante del lecho de río, eh, mayor también la velocidad. Este gráfico es un gráfico de isovelas. ¿Qué son isovelas? Son líneas que indican misma velocidad del flujo. Entonces, siempre en la sección más profunda, en la sección central, eh, va a ser o va a registrarse las máximas velocidades de corriente. En general no se da la máxima velocidad a nivel de interfaz con el aire debido a la resistencia del aire, sino un poco por debajo del nivel de superficie donde se tiene el máximo tirante de agua, es donde se registran las mayores velocidades del agua. En el estudio de la socavación, entonces, una característica que es crucial es el de determinación de la velocidad crítica, que este tema ya lo estudiamos en el capítulo de socavación cuando evaluábamos las condiciones de cama viva o agua clara, ¿no? Entonces la velocidad crítica BC está dada por esa expresión KU, perdón, veces y a la 1 sexto veces d elevado a la 1 tercio, ¿no? Donde KU es una constante, y tirante de agua, ¿no? Máximo, y d el tamaño de 50 del material. Bueno, la tensión tangencial que se da en la interfaz fondo del lecho, ¿no? Y masa de agua también es crítica, ¿no? La tensión tangencial se define como la fuerza tangencial por unidad de área que es ejercida por la corriente de agua sobre el contorno del canal debido al efecto en sí de circulación de agua, ¿no? La tensión promedio a lo largo de toda la sección transversal está dada por esa expresión tau
igual a KB veces gamma RSF, donde tau es la tensión tangencial de diseño en newtons por metro cuadrado. KB es un coeficiente de curva. Ese coeficiente de curva depende, ¿no?, de cómo está la aproximación de la curva y cuál es el radio, ¿no?, de esta curva. Gamma, peso unitario del agua. R, el radio hidráulico de la sección. Y SF sería el gradiente de la línea de energía. Este es un gráfico que relaciona, ¿no?, la tensión crítica de corte. ¿Qué es la tensión crítica de corte? Es aquel valor arriba del cual, si la tensión de la corriente genera un valor mayor, entonces se tiene el inicio de movilización de material del lecho. Entonces este es un gráfico de tensión crítica tangencial versus tamaño característico de 50, ¿no? Tamaño característico de 50, repitiendo, sería el tamaño promedio, ¿no?, donde el 50% de los granos están arriba y el otro 50% por debajo de ese tamaño de 50. Prácticamente puede verse que de 0,1 se tiene aquí un punto de inflexión en forma de que resulta un gráfico tipo B, donde esta tensión crítica de corte no es muy representativa para suelos arcillosos. Entonces de este tamaño 0,1 hacia la izquierda no se tiene una visión clara de cómo esta tensión crítica de corte afecta en suelos cohesivos, ¿no? Pero sí, si vemos este gráfico en esta región de suelos granulares, se tiene que esta socavación, mientras mayor sea el tamaño de partícula, mayor es la tensión crítica. Entonces en esta área más o menos, el parámetro de tensión crítica para suelos granulares mayores a 0,1 milímetros, el parámetro es bastante representativo para correlacionar el fenómeno de socavación, ¿no? Entonces, como comenté anteriormente, la relación en forma de B indica que los suelos más erosionables son los que presentan tamaño característico de granos, principalmente entre 0,1 a 0,5 milímetros, ¿no? El gráfico muestra que el tamaño de partículas solo controla el límite de erosión en suelos granulares, mientras que esto no es válido para suelos finos debido a la naturaleza cohesiva, ¿no? Entonces, en suelos finos, ustedes pueden ver aquí la gran dispersión de datos que prácticamente no presentan una correlación clara. En suelos cohesivos, la tensión crítica no es tan determinante, pero sí lo es en esta región nuevamente que indico del gráfico, principalmente en tamaños de partículas entre 0,1 y 0,5 milímetros. Bueno, el coeficiente de curva KB que aparecía, ¿no?, en el cálculo de tensión tangencial, como comenté anteriormente, se emplea para calcular la tensión de corte amplificada en la parte externa de la curva. Este coeficiente puede variar entre 1,05 a 2 dependiendo de la severidad de la curva. Depende del radio de curvatura RC dividido por el ancho superior del canal. Entonces, KB es igual a 2 para la relación de radio de curva sobre T menor o igual a 2. KB
2.38 menos 0.206 veces RC sobre T más 0.073 veces RC sobre T al cuadrado para relaciones de RC sobre T entre 10 y 2. Y KB 1.05 para la relación de RC sobre T mayor o igual a 10. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un curso de agua, ¿no? Con un radio de curva RC. Si aquí efectuamos un corte de la sección del canal, vamos a tener, por ejemplo, esta sección transversal y T sería el ancho superior de la corriente de agua, ¿no? Entonces esas serían las variables RC y T que estarían ilustradas ahí en la fórmula y ilustradas en el esquema que hice y representadas en la fórmula, ¿no? La tensión tangencial de cama en cualquier punto de la sección transversal se determina sustituyendo la profundidad de flujo por el radio hidráulico, ¿no? De manera alternativa, la tensión localizada, por ejemplo, en la proximidad de un estribo, se puede calcular como tau local igual a n veces B local sobre KU veces gamma W sobre Y elevado al 1/3. En pilas de puente, la velocidad máxima, V máxima o velocidad tipo tubo, string tube, en la sección es multiplicada por un factor de forma Kp para considerar la aceleración alrededor de la pila. Típicamente 1,5 para nariz circular y 1.7 para rectangular. Recordando, ¿no?, de las clases de socavación, si tengo una pila, debido al desvío de flujo de agua en torno de la pila se hace una aceleración de flujo. Entonces aquí ese factor Kp para pilas sirve para considerar esa aceleración, ¿no? Y en una sección transversal donde tengo un determinado flujo de agua y aquí tengo un estribo de puente, por ejemplo, entonces aquí este V local sería la velocidad del flujo de agua cerca del estribo y gamma W sería el peso del agua y Y en este caso sería la profundidad del tirante de agua en la zona del estribo. Bueno, la tensión tangencial crítica para el inicio del movimiento de partículas no cohesivas en suelo puede estimarse en base a esta expresión de Shields, tau C igual a Ks veces ρ S menos ρ W veces Gd, donde Ks es un parámetro adimensional de Shields, 0.047 para materiales arenosos, 0.030 para gravas. Ρ S vendría a ser la densidad que pasa en densidad de peso de la partícula. G, gravedad, que tomamos 9.8 metros por segundo al cuadrado. D, tamaño de la partícula. Y ρ W, densidad de peso del agua, que se toma como siendo 1000 kilos por metro cúbico. Bueno, otro parámetro importante, ¿no?, a tomarse en cuenta en el estudio de la socavación es la potencia de corriente.
La potencia de corriente se define como la tasa de trabajo o tasa de energía en un flujo en canal abierto. La potencia instantánea para un instante particular t se calcula a través de esa expresión. Potencia de corriente igual a gamma veces Q veces SF veces delta E, donde P va a ser la potencia en kilovatios por metro cuadrado, gamma, peso unitario del agua, igual a 9.8 newtons por metro cúbico. Q va a ser la descarga unitaria, que es el caudal dividido por unidad de longitud. SF, pendiente del gradiente de energía. Y delta E sería la pérdida de energía por unidad de distancia en la dirección del flujo de agua. Convenientemente expresada la expresión arriba en términos de tensión tangencial y de velocidad, se puede escribir que la potencia de corriente va a ser igual a tau veces B, donde tau es la tensión tangencial representativa del canal y B la velocidad representativa. Bueno, la tasa de erosión es importante cuando las condiciones hidráulicas exceden el valor crítico o valor límite. El suelo entonces, cuando se dan estas condiciones hidráulicas, sufre una erosión a una tasa, a una razón que se incrementa con el incremento de carga hidráulica. Se recomienda que en estudios avanzados o de gran escala se evalúe el suelo estudiado con dispositivos de ensayo de erosión, ¿no? Entonces, esta es una tabla que correlaciona la tasa de erosión en función de la velocidad para diferentes tipos de suelos, ¿no? Desde suelos como arena fina, no plásticas y limos, que se consideran como suelos de erodibilidad muy alta, y esto va cambiando hasta prácticamente llegarse a rocas intactas, que sería la categoría 6, no erosiva, ¿no? Y entre ellas tenemos de alta erodibilidad para suelos ML en la clasificación SUX, de mediana erodibilidad, que serían rocas, gravas, arenas gruesas, baja erodibilidad, que serían otros tipos de rocas y arcillas altamente plásticas, tipo CH, erodibilidad muy baja, que serían materiales como ser, por ejemplo, el riprap o roca con bastantes juntas. Y esto se resume desde categoría 1 hasta categoría 6 para diferentes tipos de suelo. Briot es un investigador que ha realizado toda una serie de mediciones y evaluaciones donde estudia esta tasa de erosión versus velocidad del flujo de agua. Bueno, dentro de los ensayos que se pueden hacer, cuando las obras, por ejemplo, son de gran importancia, vale la pena realizar, en vez de estar usando tablas para medir la tasa de erodibilidad, se recomienda partir para ensayos de los suelos, ¿no?, que van a ser erosionados, ya sea estos ensayos sean realizados en laboratorio o en campo, ¿no? Entonces hay una serie de métodos que permiten determinar experimentalmente la tasa de erosión, ¿no?, o erodibilidad del suelo, y entre estos están, ¿no?, los dispositivos de medición de erosión tipo pistón. Estos miden la erosión de una muestra de suelo o roca expuesta al flujo de agua en un relativamente pequeño canal artificial bajo condiciones controladas, ¿no? Para cada velocidad y tasa de erosión se determina una tensión tangencial
pudiendo estos pares de valores graficarse de manera a generar una relación entre estos parámetros, ¿no? Este es el esquema. Este es un canal, ¿no?, artificial o de laboratorio donde se hace correr un flujo de agua. Aquí existe un orificio que es rellenado por el suelo, ¿no?, para el cual se desea evaluar la erodibilidad. Aquí se aplica una presión para mantener las condiciones de suelo invariables. Y aquí, para la velocidad del caudal de agua, ¿no?, y sección transversal, se puede calcular tau, ¿no? Entonces aquí, a lo largo del tiempo, para diferentes velocidades de flujo de agua, se va calculando cuánto es el volumen de suelo que va siendo socavado para la condición de velocidades de agua dadas, ¿no? Y con eso se va efectuando el gráfico. Otro tipo de dispositivo es el tipo rotatorio. Miden la relación en la cual los materiales erosionan en función de la tensión tractiva que es aplicada por el flujo de agua, ¿no? Entonces, arcillas rígidas, piedras limosas que presentan resistencia a mantenerse por su propio peso pueden también ensayarse, ¿no? Una limitación de los dispositivos del tipo rotatorio es que materiales granulares como arenas y gravas, que son muy susceptibles a desintegrarse por corriente de agua, no son aptos para este tipo de ensayo, ¿no? Entonces, una muestra cilíndrica de suelo es extraída de forma inalterada del sitio y se la lleva al laboratorio donde se prepara para ensayo, ¿no? Un agujero de pequeño diámetro se perfora a través del eje de la muestra extraída, insertando un tubo o shaft de soporte y acoplándolo a la misma. Por el otro extremo del tubo se une un sensor de torque y la muestra se sumerge en agua dentro de un cilindro de mayor diámetro. El cilindro externo gira de manera a crear una tensión tangencial sobre la superficie de la muestra y posteriormente se toman mediciones de erosión para diferentes tensiones aplicadas de manera a obtener una relación. Entonces aquí lo que se hace es colocar dentro de este cilindro una muestra de suelo, se la perfora de tal forma que quede sobre una base en la parte inferior y aquí se coloca un tubo, ¿no?, o cilindro exterior, y esta superficie que queda entre muestra y cilindro exterior se la rellena con agua, ¿no? Entonces este cilindro, como indica aquí la flecha, empieza a girarse para que se genere una tensión de corte entre agua, en el interfaz entre agua y muestra de suelo, y ahí se va midiendo para diferentes niveles de torque cuál es la erosión que va sufriendo la muestra. El otro tipo de dispositivo para evaluar erodibilidad de materiales es el dispositivo tipo chorro sumergido o Jet Type Device, reglamentado por la normativa ASTM de 5852. La ventaja de estos dispositivos es que pueden emplearse tanto en laboratorio como en campo, ¿no? Entonces, en este tipo de dispositivos se aplica un chorro de agua a una superficie de suelo donde se mide la socavación del mismo ocasionada por este chorro de agua a lo largo del tiempo. El dispositivo está compuesto por una fuente de agua, un contenedor y un dispositivo de medición de la profundidad de socavación a lo largo del ensayo. Entonces la tensión erosiva aplicada por el chorro de agua es modificada variando la distancia de boquilla de salida a la interfaz agua-suelo. Vamos a ver ya
el esquema, ¿no?, de este dispositivo. Y las tensiones tangenciales son estimadas a partir de conceptos de hidrodinámica de chorro en el centro de emisión del mismo, ¿no? La difusión del chorro ocasiona la velocidad V en la interfaz suelo-agua, que es asociada a la tensión tractiva mediante la ecuación de Chessie, ¿no?, conforme la profundidad de socavación aumenta. Entonces este es el esquema. Se tiene un contenedor de agua de carga constante, se tiene presión de este contenedor sobre otro contenedor de agua, y debajo de este contenedor de agua se coloca la muestra de suelo que quiero evaluar. Este es un dispositivo de inyección de chorro de agua que de manera sumergida inyecta presión de chorro de agua sobre la muestra, ¿no? Entonces aquí se genera un flujo transversal de corriente, que es mi flujo tau, que hemos estudiado anteriormente, y yo puedo cambiar esta tensión tangencial tau modificando la altura de emisión de mi chorro de agua. Entonces, para diferentes alturas yo tengo diferente intensidad de emisión de agua, y para cada tau voy calculando cuánto es la profundidad de erosión, ¿no?, debido a esta corriente tau que se genera, pudiendo así también establecer una relación de erodibilidad del material en función de la tensión tangencial tau. Aquí tenemos unas fotografías, ¿no?, de cómo es el esquema real del equipo, ¿no?, de ensayo para evaluación de erodibilidad del suelo. Entonces aquí tenemos todo el sistema de mangueras, ¿no?, que va a llevar el agua bajo presión para aquí inyectar el chorro de agua dentro de este contenedor, que también se llena de agua, y en la parte inferior está la muestra de suelo para la cual yo quiero evaluar la erodibilidad, ¿no? Entonces aquí están los esquemas, ¿no?, que había comentado, de que variando la altura de chorro yo puedo determinar diferentes velocidades e intensidades de tensión tangencial del agua. Algunos esquemas, ¿no?, de la cámara de sumergimiento de la muestra, el esquema de la muestra del suelo, la preparación del suelo, para el cual deseo medir erodibilidad, y algunas variaciones de este ensayo ya en campo, ¿no? Me parece un equipamiento bastante sencillo, y vamos a ver, Dios mediante, de que lo podamos estar implementando este ensayo de erodibilidad por chorro de agua en el laboratorio de hidráulica de la Gabriel René Moreno. Y aquí finalmente está un esquema, ¿no?, de los resultados que se obtienen cuando yo proceso ya mis resultados. Entonces aquí podemos ver esta recta donde se correlaciona para diferentes intensidades de chorro de agua el nivel de erodibilidad. Bueno, vamos a ver algunas propiedades geotécnicas de los suelos.
empezando por el tamaño de la partícula, donde esto básicamente se caracteriza a través de dos tipos de ensayos, ¿no? Primero, el clásico y muy conocido ensayo de tamizado, y el segundo, que es para partículas finas, que es el ensayo de sedimentación con uso de hidrómetro. Algunos datos muy importantes, ¿no?, para el estudio de socavación con estos ensayos es el de prácticamente determinación de dos parámetros, el coeficiente de uniformidad CU y de, CU dado por la relación de 60 sobre D10 y el coeficiente de curva CC dado por la relación de 30 al cuadrado sobre de 60 veces de 10, donde el tamaño de 60, de 30, de 10, que son tamaños de partículas para el cual un porcentaje X de suelo es más fino. Un tamaño de 30 significa que el 30% del material que compone ese suelo es más fino que ese valor, ¿no? Lo mismo para de 10, de 60, etcétera. El coeficiente de uniformidad es empleado para determinar si este suelo está compuesto por granos que pueden ser más o menos del mismo tamaño, ¿no? Un valor de 5 o inferior a 5 indica que el suelo es generalmente uniforme en lo que respecta al tamaño de grano. Un valor de uniformidad CU sería que todos los granos prácticamente son del mismo tamaño. Y esto es muy común, por ejemplo, en suelos transportados por el viento, en desiertos, donde los granos, cuando son llevados por la fuerza del viento, van cayendo de acuerdo a su tamaño, ¿no? Entonces, suelos con CU en torno a la unidad son muy comunes en suelos transportados por viento. El coeficiente de curvatura es la medida de la curva de tamaño de granos entre D60 y D10 y es empleada para identificar graduaciones abiertas, ¿no? Entonces ahí tenemos dos ejemplos, ¿no?, de curvas, un solo uno con un coeficiente de uniformidad de 4.5, donde pueden ustedes ver la homogeneidad de la curva, es decir, que la mayor parte de los suelos está contenido en un margen, ¿no?, de tamaño bastante estrecho, lo que da un CU relativamente bajo, ¿no?, y CC de 1.4. Ya para el suelo 2 podemos ver un coeficiente de uniformidad mucho mayor que muestra la mayor gama, ¿no?, de dispersión de suelos, de tamaños de partículas, perdón, que conforma el suelo, y un CC de 0.22, ¿no? Algunas tablas que caracterizan los suelos de acuerdo a su graduación en base a coeficiente de uniformidad y coeficiente de curvatura dados por la FHWA 2006. Suelos bien gradados son aquellos que en gravas tienen coeficiente de uniformidad mayor o igual a 4.1 y CC entre 1 y 3. Arenas bien gradadas, coeficiente de uniformidad mayor o igual a 6.1 y CC comprendido entre 1 y 3. Pobremente gradados, para gravas, CU menor a 4.1 y CC comprendido entre 1 y 3. Y para arenas, CU menor a 6.1 y CC
entre 1 a 3. Y lo que es gradación abierta, CC no está comprendido entre 1 y 3, tanto para gravas como para arena. Entonces este suelo en color naranja sería una gradación abierta, y este suelo 1, CU aquí es mayor a 4,5 y CC 1,4. Sería el caso de una grava bien gradada, por ejemplo. Otros ensayos que son muy importantes a la hora de evaluar socavación son los límites de Atterberg. De estos se obtienen valores muy importantes, principalmente lo que es el límite líquido y el límite plástico, ¿no? Límite líquido es el que diferencia, ¿no? La cantidad de agua a partir de la cual, por debajo de ese límite, el suelo deja de presentarse como fluido para presentarse como plástico, y el límite plástico es el límite de humedad a la cual, por debajo de este límite, el suelo ya deja de presentar plasticidad. El otro aspecto importante a realizarse en los materiales que se desean evaluar en, en lechos de río, donde se va a estudiar el efecto de la socavación, es la densidad y compactación. Eh, entonces ahí existen diferentes métodos. Está el ensayo Proctor, que es el más conocido. Hay el Proctor modificado, si el tipo de suelo es para carreteras, etc. Y otro parámetro que es bastante importante es el de la evaluación de la resistencia al corte de estratos de suelos, principalmente suelos cohesivos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver en este talud que un mismo suelo, dependiendo de la posición en la que se encuentra, puede estar sometido a diferentes condiciones de tensiones, ¿no? Entonces el ensayo triaxial nos da parámetros claves en la determinación de propiedades del suelo en lo que respecta a la cohesión y a la fricción, y cómo éstas interactúan para las diferentes situaciones de carga con las tensiones que estas cargas producen. Conductividad hidráulica también es un parámetro que nos va a permitir determinar cuánto de agua es capaz de infiltrarse y con qué velocidad a lo largo de un medio poroso de suelo. Este es un ensayo también muy importante en el estudio de presas de tierra y de líneas de flujo en el subsuelo granular. También la conductividad hidráulica suele comúnmente denominarse como permeabilidad, y es una medida de la capacidad del suelo para transmitir agua o dejar que el agua percole a través del mismo. Gradiente hidráulico está determinado como la relación de delta H sobre L, donde delta H es la carga hidráulica y L es la longitud del flujo a través del medio. La ley de Darcy es una relación empírica que relaciona el caudal volumétrico de flujo al gradiente hidráulico I a través de un área de sección de flujo A y la conductividad hidráulica, que depende de la porosidad del material K. Entonces el caudal está dado por esa relación K veces I veces A, y para determinar la conductividad hidráulica K, esto se puede realizar a través de dos modalidades
de ensayos de permeabilidad o con el uso de dos tipos de permeámetros, ¿no? El que tenemos aquí en la figura A, que es un permeámetro de carga constante, donde se va colocando flujo de agua en este contenedor, se deja que el agua fluya, ¿no?, a lo largo del medio poroso y se va determinando cuál es el volumen de agua que va percolando a lo largo del tiempo. Esto es lo que se llama un permeámetro de carga constante debido a que y es muy empleado en suelos granulares donde tienen estos suelos alta conductividad hidráulica. Este tipo de permeámetro es complicado de usarse en suelos muy finos debido a que la- el flujo de agua que se genera a través del suelo es muy bajo y tarda mucho tiempo. Entonces, en este caso de suelos finos se usa otra modalidad de permeámetro, que es lo que se denomina permeámetro de carga variable, donde se deja una carga de agua y a lo largo del tiempo se va midiendo cuál es la pérdida de carga hidráulica debido a la infiltración del agua en el suelo, y también se mide después de ciertos periodos de tiempo cuánto es el volumen de agua que va percolando. Entonces serían las dos modalidades para determinar la permeabilidad del agua, perdón, la permeabilidad de los suelos. Y el ensayo AASHTO T215 es el ensayo que eh, es la norma que determina todo el procedimiento para determinar la permeabilidad de suelos granulares. Y el ASTM D5084 también establece los procedimientos de medición de conductividad hidráulica de materiales porosos saturados mediante permeámetro de pared delgada. Bueno, dentro de lo que son las propiedades de las rocas, eh, la FHWA presenta en la tabla 4.9 tres tipos de rocas ígneas que pueden ser intrusivas, extrusivas o piroclásticas, sedimentarias que pueden ser clásticas, formadas químicamente o reminiscencias orgánicas, y roca metamórfica que pueden ser esfoliadas o no esfoliadas. La descripción litológica, es decir, siempre que se trabaje con roca se recomienda también la presencia, ¿no?, o participación de un geólogo o ingeniero geólogo en el área, y la descripción de un estudio, ¿no?, de rocas mínimamente debe incluir lo que vendría a ser el tipo de roca, composición mineralógica de la roca, color, tamaño y forma del grano y textura, ¿no?, de la roca. Además, indicar qué grado de intemperización y alteración la misma tiene, la resistencia generalmente a compresión que ella presenta, dureza, es decir, la resistencia que puede ofrecer la roca a ser rayada, descripción de discontinuidades, juntas y fracturas que pueda presentar, y cualquier otro aspecto o descripción que se considere relevante al respecto. La dureza de la roca fue descrita, ¿no?, por el ISRM, que es la Asociación Internacional, ¿no?, de Mecánica de Rocas, donde son 6 los grados que se establecen desde R0, roca extremadamente débil,
a R6, que es roca extremadamente resistente, ¿no? Algunas identificaciones en campo, como identificar si una roca es extremadamente débil, resistente, muy resistente. Por ejemplo, una roca extremadamente débil puede ser marcada con la uña del dedo. Ya la roca muy débil puede ser rayada con cuchillo de bolsillo. Y una roca débil o R2 rayada con dificultad con cuchillo de bolsillo. Roca R3 medianamente resistente puede ser rayada con la punta aguda de un pico. R4 requiere un golpe de martillo de geólogo para romper. R5 varios golpes de martillo de geólogo para romper. Y R6 solamente puede astillarse con varios golpes de martillo de geólogo. La resistencia a compresión aproximadamente de rocas va desde roca muy débil o extremadamente débil entre 250 a 1000 kilopascales, es decir, 0,25 a 1 megapascal, y en roca extremadamente resistente este valor puede ir más allá de los 250 megapascales. Algunos términos empleados para describir la dureza de las rocas: suave o soft, se reserva solamente esta denominación para materiales plásticos. Quebradiza o friable, fácilmente desgranable en la mano. LH, low hardness, de poca dureza, se puede marcar con cuchillo de mano. MH o moderadamente dura, hard, se puede marcar con cuchillo dejando marca y polvo. Dura o H puede marcarse con dificultad dejando poco polvo. Y muy dura o very hard, que no puede marcarse y más bien ocasiona daños o raya el cuchillo, ¿no? Tal vez esta sea una de las representaciones más conocidas y más clásicas de extracciones de muestras de roca. Se llaman núcleos de roca. Podemos ver ahí 3 núcleos de roca, donde aquí claramente pueden verse las juntas o discontinuidades que se presentan en las rocas, ¿no? También pueden haber vacíos o interrupciones del estrato de roca, pudiendo aquí presentarse estos vacíos rellenos con otros tipos de material, como ser por ejemplo arcillas, que pueden ser muy rígidas, o arcillas de diferente plasticidad. Por otra parte, pueden presentarse también fisuras que pueden estar en contacto o en no contacto, o juntas que pueden ser apretadas o tight, ¿no? Donde prácticamente es una fisura y las rocas se encuentran en contacto, ¿no? Una de las formas más características de indicar la calidad de estas rocas es a través del índice que se llama RQD, o Rock Quality Designation, designación de la calidad de la roca, donde el RQD consiste en medir toda la longitud, en este caso, por ejemplo, de este núcleo de mayor longitud, se mide la longitud total de la extracción y de ahí se va sumando todos los fragmentos que tengan una longitud de fragmento mayor a 10 centímetros. Entonces el RQD se calcula dividiendo toda la suma, ¿no?, de fragmentos que tengan una longitud mayor a los 10 centímetros, y eso se divide por la longitud total de la extracción, ¿no? Se multiplica por 100 y con eso se obtiene un valor de calidad de roca
que oscila por lo general entre 5 y 100%, ¿no? Donde 5% es una roca muy deteriorada y 100% sería una roca en perfectas condiciones. Bueno, también el ISRM ayuda con esta tabla para identificar el tipo de discontinuidad que pueden presentarse en una extracción de núcleo, que puede ser F, falla, J, junta, SH, corte, FO, exfoliación, B, una beta y B, una material de cama o de lecho, ¿no? Cantidad de relleno que puede existir en las juntas se lo puede clasificar como SU, manchas superficiales, SP, puntos, ¿no? En las descontinuidades, PA son descontinuidades parcialmente llenas, FI, descontinuidades eh, totalmente llenas y NO, ninguno de los anteriores, ¿no? Y el tipo de relleno que puede estar ocupando esos vacíos o lugares que existen entre juntas pueden ser arcilla, calcita, cloruro, óxido de hierro, yeso, ninguno de los anteriores, pirita, cuarzo o arena, con sus respectivas abreviaturas que están presentadas ahí en esta tabla 416. Los términos para describir descontinuidades también que se presentan en las rocas eh, pueden ser anchas, entre 2,5 y 5 milímetros, moderadamente anchas, de 2,5 a 5 milímetros, angostas, 1,25 a 2,5 milímetros, muy angostas o very narrows, BN, menor a 1,25, o apretadas o tight, donde prácticamente no se puede fácilmente medir el ancho de la discontinuidad. En cuanto a la separación de las juntas, pueden ser, es decir, cuando se indica aquí en la tabla 416 la separación entre juntas, es decir, qué distancia hay a lo largo del núcleo entre una fisura y la otra, ¿no? Extremadamente anchas, mayores a 6 metros la distancia, muy anchas, 2 a 6 metros, anchas 0,60 a 20 centímetros, moderadas 20 a 60 centímetros, cercanas 6 centímetros a 20 centímetros, muy cercanas 2 a 6 centímetros y extremadamente cercanas menor a 2 centímetros. La forma de superficie que se puede presentar, aquí tenemos por ejemplo un núcleo, la forma de superficie de la junta puede ser ondulada, plana, escalonada o irregular. Y la rugosidad de la superficie puede ser SLK o adelgazada, S suave al tacto, SR poco rugosa, R rugosa y BR muy rugosa. Bueno, las clasificaciones de las discontinuidades en base a su abertura pueden ser muy apretadas o parcialmente abiertas, que corresponden a características cerradas de discontinuidad, con esta categoría de cerrada con aberturas que van de 0,1 a 0,5 milímetros. Y en base a esa abertura se clasifica como muy apretadas o parcialmente abiertas. La otra característica es característica entreabierta, que va de moderadamente abierta, entre 0,5 y 2,5 milímetros, abierta a 2,5 a 10 milímetros, mayor a 10 milímetros, que serían anchas. Y la tercera categoría, que entraría en categoría de característica abierta, muy ancha, de 1 a 100 milímetros, extremadamente ancha, de 100 a 1000 milímetros,
y cavernosas que serían mayores a 1 metro. Esta es otra tabla de tensión admisible, ¿no?, para fundaciones en roca en función del índice RQD. De acuerdo a la tabla, en función del RQD, podemos estimar la capacidad a compresión admisible de la roca y que va desde un RQD muy bueno de 75 a 100% para materiales ígneos con valores de 11.49 megapascales, pasando por roca metamórfica, roca sedimentaria, lechos fisurados, hasta roca débil con cerca de 0.38 megapascales de presiones admisibles. Bueno, dentro de lo que es el sistema de clasificación e identificación de rocas para fines de ingeniería y construcciones, está el sistema RMR, que es Rock Mass Rating, o evaluación, ¿no?, o razón de la masa de roca. Inicialmente, este índice RMR fue desarrollado para diseño y construcción de túneles y posteriormente, alrededor del año 2010, la norma AASHTO, principalmente de puentes, pasó a incorporar este criterio dentro del capítulo de fundaciones para puentes, ¿no? El índice RMR se basa en la resistencia a compresión del material intacto, calidad, ¿no?, de índice RQD obtenido, separación entre juntas, condición de juntas, condiciones de nivel de agua. El RQD se determina de acuerdo a la normativa ASTM de 6032. Es un parámetro que determina, ¿no?, en los núcleos extraídos la razón entre la suma de segmentos de roca mayores a 10 centímetros y la longitud total del núcleo, ¿no?, que generalmente suele tener 1 metro. Ya lo describí, ¿no?, esto algunas láminas atrás. Y un RQD de 5 es una roca de mala calidad, y un RQD de 100% vendría a ser un material de muy excelente calidad. El RMR se determina en base a la suma de los 5 parámetros indicados anteriormente y se ajusta dependiendo de las características de junta, la concentración de fisuras y también del índice de alteración que puede tener la roca en los locales de la junta, conforme vamos a ver en las láminas siguientes. Bueno, la tabla 420 indica cómo corregir el índice RMR dependiendo de la orientación de las juntas y del tipo de obra civil para la cual estamos evaluando la roca, ¿no? Entonces, dependiendo si son túneles, fundaciones o taludes, en función de la orientación de junta, si es muy favorable, favorable, regular o desfavorable o muy desfavorable, se aplican al MRMR estos valores de corrección. Por ejemplo, para una orientación de junta regular para una obra de fundaciones, al RMR tendríamos que ajustarle restándole un valor de 7. Y así para diferentes otras situaciones se emplea ese factor de ajuste geomecánico en función de la orientación de juntas. El otro tipo de ajuste que se hace es la evaluación de la clase de roca final. Un RMR de 181 es roca clase 1 o muy buena y va hasta valores de RMR menor a 20, que sería una roca clase 5 o
roca muy pobre. Bueno, en lo que respecta al estudio de lo que es la erodibilidad de la roca, es muy empleado lo que es el índice de erodibilidad de la misma, desarrollado en 1995 por Annandale, que describió el límite de erodibilidad para una variedad de suelos y condiciones hidráulicas de flujo, ¿no? Eh, Él intentó relacionar la potencia erosiva del agua con un índice geomecánico y el índice de erodibilidad cuantifica la capacidad de un suelo a resistir a la erosión. Este índice también se asemeja, ¿no?, al índice de excavabilidad de Kirstein, que es un índice empleado para caracterizar rocas y que permite determinar la potencia requerida para el tipo y equipo de movimiento de tierras que puede perforar ese material, ¿no? Entonces el índice K de erodibilidad de roca se determina en base a esos cuatro parámetros: ms veces kb veces kd veces js, donde ms es el parámetro de resistencia de la roca sana o resistencia a compresión, kb parámetro dimensional de bloque, kd parámetro de resistencia al corte y js es un parámetro relativo de orientación. Entonces vamos a ver cada uno de estos aspectos y cómo los mismos se determinan. Bueno, entonces vamos a empezar con este índice KB, que representa la separación entre juntas, y esto se estima a partir de núcleos extraídos y de la calidad RQD, ¿no?, así como también de un número de juntas representado por el parámetro JN. Entonces KB es igual a RQD dividido por JN, donde JN indica el número de juntas que se dan en una determinada estratigrafía de la roca, ¿no? Entonces aquí la tabla 422 nos indica el tipo de roca en función a la resistencia a compresión, y aquí tenemos una tabla ilustrativa de cómo determinar ms, y aquí también cómo en campo de manera rápida se puede identificar el tipo de roca. Por ejemplo, una roca muy débil se puede identificar de manera rápida si el material se desgrana bajo golpes firmes de un pico de geólogo, ¿no? Eso indica una resistencia inferior a 1.7 megapascales y un índice ms de 0.87. O también yo puedo en laboratorio, por ejemplo, determinar para una determinada roca la resistencia a compresión. Si fuese una resistencia de 7, por ejemplo, que obtuve en el laboratorio, tenemos un índice ms de 8.39 y sería una roca débil, ¿no? En campo esta yo la podría identificar como marcas que se pueden producir entre 1 y 3 milímetros que deja un pico. Entonces, con eso determinaría el índice ms, y KB lo puedo obtener dividiendo RQD por JN, donde JN es un parámetro que me indica cómo considerar el número de juntas que están presentes en una extracción de roca, ¿no? Entonces aquí, en función del número, ¿no?, de juegos de juntas que se presenten en una dirección, o si se presentan en ambas direcciones, o si se presentan en diferentes
caminos, ¿no? Como pueden ver aquí, en función de esa distribución de juntas en el núcleo extraído, yo obtengo mi parámetro JN. Con JN obtengo el parámetro KB. Bueno, ya vimos cómo determinar MS y KB. El otro parámetro a determinar es el parámetro KD, que es un parámetro que representa cómo las dos caras de una superficie fisurada están en contacto entre sí, ¿no? En mecánica de rocas, KD se define como razón entre rugosidad de la pared de junta y la alteración de pared de la junta, ¿no? Entonces KD se obtiene a través de dos otros parámetros que son JR y JA. Y JR y JA dependen tanto del tipo de contacto, ¿no?, que se tiene entre esta pared de roca y la otra pared. Entonces aquí en este caso tenemos un ejemplo de paredes perfectamente en contacto. En este otro ejemplo tenemos paredes, ¿no?, de roca a través de la discontinuidad que se encuentran en contacto, pero no directamente, sino a través de un filler o material de relleno. Y aquí, por ejemplo, aquí ya también se necesita para hacer este tipo de determinación más conocimientos de geología. Esta es una junta donde las dos caras de roca entran en contacto después de que una cara se desliza sobre la otra en un desplazamiento de 10 centímetros. Y aquí hay otro tipo de paredes de roca que no están en contacto, sino es a través de un material de relleno, donde este es otro tipo de clasificación de roca, donde prácticamente las caras de roca no entran en contacto entre sí después de un desplazamiento de más de 10 centímetros cuando se aplica un esfuerzo cortante relativo entre ambas caras. Entonces JR, dependiendo del tipo de junta, si es junta escalonada, rugosa, irregular, suave, ondulada, etc., JR se denomina por la tipología de la junta y JA se determina en base a el grado de alteración y al tipo de material que existe entre la discontinuidad, ¿no? Entonces, recubrimiento de mineral arcilloso blando, por ejemplo, para diferentes valores de separación de junta se obtienen diferentes valores. Es importante para quien no tiene mayores criterios o conceptos de geología, al menos cuando se está evaluando su excavación en roca, exigir ensayos geológicos donde ya estos valores JN, JR, JA ya vengan evaluados por un geólogo o alguien especializado en el tema que sepa interpretar debidamente todos estos análisis en roca. Finalmente, faltaría determinar JS. JS es un parámetro que toma en cuenta la inmersión de la roca y cómo la roca está orientada en relación a la dirección del flujo de agua.
Entonces la orientación relativa en caso de roca es una función relativa de la forma de roca y de la forma en que ésta está inmersa en relación a la dirección del flujo de agua. El parámetro relativo de orientación JS representa la capacidad relativa de resistir a la erosión en función de la estructura del suelo. Estas variables, inmersión y dirección de inmersión, afectan la facilidad con que la corriente puede penetrar en el suelo y desplazar unidades individuales de material. Si la roca se encuentra inmersa contra la dirección del flujo, va a ser más difícil de socavar cuando se encuentra en la dirección del flujo, ¿no? Es decir, cuando la roca va contra la corriente de agua, ofrece mayor resistencia que cuando la roca está en el sentido de la corriente de agua, ¿no? La forma de la roca también es importante y se representa por la razón longitud de la roca versus su ancho. Rocas con mayor relación o razón de longitud ancho van a ser más difíciles de remover, ya que son formas alargadas que demandan una mayor potencia de corriente para poder ser removida. Y aquí se tiene esta tabla donde se tiene diferentes situaciones si la roca se encuentra en la dirección del flujo de agua o en la dirección contra el flujo de agua, y si la roca va desde si está a 90 grados hasta 0 grados, y se tienen aquí para diferentes relaciones entre largo y ancho de la roca los diferentes coeficientes de alineamiento de bloques de roca en función a la corriente de flujo y en relación a la razón entre ancho, largo y ancho de junta. Con eso tendríamos todos los parámetros ya definidos para determinar el índice de erodibilidad de roca. Y este es un parámetro importante que aparece en la presentación de socavación en pilas de puentes y estribos, ¿no? Entonces con eso estaríamos finalizando esta presentación, que es más de refuerzo un poco sobre una serie de parámetros que son tomados como que de forma ya conocida en la presentación de puentes. Y cualquier otra duda, están los materiales de apoyo de la FHWA, donde pueden encontrar mayores detalles. Con esto estaríamos finalizando esta presentación. Muchas gracias por su atención.